Aleluya, Abba. Shalom. Saludos a todos. Toda al Abba. Toda al Abba por todas las cosas, por este tiempo. Toda por el privilegio que tenemos de poder abrir este libro, de poder congregarnos, de poder hacernos uno. Siempre que el Abba nos guarde, siempre va a haber una u otra diferencia entre el pueblo mismo. Pero cuando estamos en guerra, cuando estamos en reunión de estudio, de alabanza, de fila, de estudio de libre, necesitamos hacernos dejar, clamar unos por otros. Y este tiempo también con este llamamiento, ¿no? De que estemos en tefila para que el Abba nos direccione. Recuerde que de parte del Abba, eso necesitamos poner en el corazón, de parte del Abba ya fue dado todo, todo, ya está dado todo. A veces nosotros nos equivocamos al decir, ten gesed de nuestras vidas. La gesed ya está dada, todo fue dado de parte del Abba. Entonces, el llamamiento es ese, ¿no? A que nos mantengamos en tefilá para aprender a oír, para aprender a mirar, porque hay cosas que se nos pasa. Como les decía, por una u otra causa a veces no hay acuerdo, pero en estos tiempos de guerra, de reunión, necesitamos unirnos al Ruach para recibir instrucción, para poder oír. Toda Abba, toda. Estuvimos mirando algo en el libro de Lucas y sí, toda Abba hay cosas que están puntuales, cosas que aprendimos, ¿no? Toda Abba a través del rap aprendemos cosas, pero recuerde que nuestro trabajo también es molerlas, trabajar un poco más, adentrarnos, buscar la porción individual. Y de alguna manera se nos da el privilegio de transmitir también de esta manera. Vamos, Todal abra su Biblia, su Tanakh, como le conozca, la espada. A mí me gusta decirle la espada porque así dice también en el libro de Jeremías. Toda. Entonces, abra, vámonos al libro de Lucas, al capítulo 10, al verso 38. Congregados, reunidos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Es importante que digamos amén para que participemos. En el 10:38 del libro de Lucas dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Miriam, la cual sentándose a los pies de Yahshua oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Adón, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Yahshua le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y Miriam ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Veíamos esto, ¿no? Aprendíamos toda una parte de esto, pero aquí, como siempre, que el Abba nos permita, vamos a tomar en cuenta algo de las palabras, ¿no? Y en el verso 38 dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Si nosotros leemos la narrativa que viene trayendo el libro de Lucas en versos anteriores, sale totalmente del contexto de la narrativa que está atrás. Por eso siempre aprendemos que esto no es cronológico, esto no es de continuo, sino tiene enseñanza específica para un tiempo o para una dispensación. Cuando dice aquí aconteció, no es que como que cambió de historia, como que pasó a otro tema. No, aconteció, era cuando comenzaba a darse algo del Abba, un cumplimiento de la palabra del Abba. La palabra del Abba no está limitada a lo que dice la letra. La palabra del Abba tiene un cumplimiento muy grande y a veces a la vez grande, pero imperceptible.
no fácil de reconocer. Y cuando vemos este aconteció, ahí era que se daba, ahí arrancaba ese trato, ahí comenzaba ese trabajo. Vemos que históricamente, claro, funcionó así, pero sabemos que esto está escrito para nosotros. Entonces dice, aconteció que yendo de camino. Siempre aprendemos toda el Abba. El Adón Yahshua nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yendo de camino, necesitamos salir como siempre de la mente natural. Yendo de camino, que el Abba nos ayude es haciendo la voluntad del Abba, muriendo a la carne, presentándose delante de él de continuo, del Abba, ¿no? De continuo. Eso es ir de camino, porque como le digo, la enseñanza es para nosotros. Ya no es la historia, cierto, aconteció que iba por un caminito. No, aconteció, se dio cumplimiento a esta parte específica, que yendo de camino, que poniendo por obra, que haciendo lo que el Abba mandó. Recuerde que el Adón Yahshua, y esto es necesario aclarar, el Adón Yahshua nos abrió la puerta. Él es la salvación. Pero no está la salvación ya a causa de que no hagamos nada. Solo por creer, hoy se me decía, la fe sin obras está muerta, la emuná sin obras está muerta. Y sí, es necesario que nos vayamos dando cuenta que el Adón Yahshua nos abrió la puerta. Es el camino es la conducta, el camino es la forma de cómo se muestra, qué hay que seguir el camino. Y aquí dice que yendo de camino, que haciendo la voluntad del Abba, como aprendemos toda el Abba, entendiendo el deseo del corazón del Abba. Entonces, ¿no? De camino, entró en una aldea. Esta parte, yo recuerdo que el Santi en días anteriores también hablaba de la aldea, se hablaba de la aldea, pues, y le decía que le sacó de la aldea a alguien. Ahora aquí dice que entró en una aldea. Las aldeas literalmente se usaban como lugares de reposo, como hospedajes, porque antiguamente no es que había fábricas, factorías y cosas así, no, pues el trabajo era trabajo de campo, a campo abierto, trabajo específicamente en la tierra, por sobre todo, ¿no? En la tierra. Pero las aldeas eran los lugares hechos para hospedaje, los lugares para dormir específicamente. No era como ahora nosotros conocemos unos condominios o cosas así. No, las aldeas estaban hechas específicamente para dormir, para ir y hospedarse. Entonces aquí nos dice, entró en una aldea y una mujer llamada Marta. Esto, como le digo, las palabras toda Abba son muy importantes. Aquí la palabra una mujer es una Isha. La Isha está traducido como esposa, como varona, como mujer, pero también es un complemento del Adán. La Isha es la completación para formar el Adán. Es decir, es una parte importante. Ayer se nos decía, se nos hablaba de que se debe tratar a la mujer como vaso más frágil, o se nos hacía referencia de algo como vaso más frágil. Es necesario entender que a través de la mujer se reciben muchas cosas. Es la parte más sensible, así como puede ser la parte fuerte. O también puede ser un tipo de confusión, un tipo de religión. Pero en este caso, Isha es el complemento para formar un Adán. Es una varona, es algo que tiene oportunidad delante del Abba.
Dice, entró en una aldea, recuerde que la aldea, como le digo, es un lugar para dormir, es un lugar de descanso, de agotamiento físico, y ahí entra, ¿no? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. El nombre de Marta aparece como rebelde. Aquí vamos, que el Abba nos permita, vamos a ver una semejanza que hace Jeremías, pero el nombre de Marta quiere decir rebelde, en una manera. Se puede buscar más, se puede ampliar mucho más, pero que el Abba nos guarde. En una manera se puede ver como rebelde. Le recibió en su casa. Siempre aprendemos las palabras importantes, hay que resaltarlas o tomarlas en cuenta. Cuando dice le recibió en su casa, como se dijo anteriormente, nos salimos de lo literal, ¿no? Nos salimos de lo que se ve, de lo perecible, y le pedimos al Abba que nos meta al ámbito del Ruach. La casa también es lo que uno tiene para dejar como herencia. Verá, vámonos un ratito al libro de Mishlei o Proverbios, capítulo 19, si no estoy. Toda libro de Proverbios, capítulo 19, verso 14, libro de Proverbios, Mishlei 14, 19. Verá que estamos mirando que Marta, quien es rebelde, le recibe a Yahshua al Adón en su casa. Ahora, una parte de lo que es la casa, yo le dije que la casa también es lo que queda como herencia. En lo literal, sobre todo se ve comúnmente. Pero en el libro de Proverbios, Mishlei 19:14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres. La casa y las riquezas son herencia de los padres. La riqueza sabemos que no es lo perecible, el dinero, lo económico, sino la riqueza es lo que se mantiene con nosotros hasta la vuelta, Jaim, hasta lo que se conoce como resurrección. Esa es la riqueza. Y aquí vemos que dice la casa y las riquezas son herencia de los padres. Hasta ahí volvamos al libro de Lucas. Dice, esta le recibió, Marta, ¿no? Marta, esta le recibió en su casa. Eso es hermoso, porque cuando una persona, vemos que Marta en este caso, rebelde para ser más claro, la rebeldía se podría tomar en caso, le recibe en su casa, le recibe en lo que iba a dejar para las generaciones después de ella, para la herencia. Hay cosas, como en el caso de David. David tenía toda la intención de hacerle casa al Abba, de edificarle la casa al Abba, pero no le fue concedido. Pero le dijo, a tu descendencia, a tu casa, a tu herencia, a ella le será dado. Entonces, esta rebeldía, hay cosas que debemos luchar para nosotros vencer, para que no la promesa la podamos recibir y también la reciban nuestros hijos, pero no que se salte de nosotros y se pase directamente a los hijos, que reciban ellos toda el Abba, pero también que vayamos recibiendo nosotros. Por eso aquí dice, y Marta le recibió en su casa, en su descendencia, en su herencia. Quiere el Abba nos enseña a mirar de esa manera y aún mejor todavía, más todavía. Nos enseña a mirar que no solamente funciona esto en lo literal, sino viene ligado en los que están detrás nuestro, en el ámbito del Ruach, y si es que es malo, en el ámbito espiritual. En el verso 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba Miriam.
como se dijo, ¿no? Salimos de lo literal. Este tenía una hermana aquí en este caso, en la enseñanza para nosotros, es una ayuda. Nosotros, bueno, aquí la palabra hermano también es una palabra sucia, está mal traducida. Aquí es como familia, como pueblo. Nosotros somos familia y ahí necesitamos mostrarnos como eso. O sea, saber, preocuparnos no de lo económico, ¿no? Sino preocuparnos de la intimidad con el Abba, de la tefilá para que el pueblo tenga intimidad con el Abba. Eso es un hermano. En el 39 dice, esta Marta, esta rebelde, tenía una hermana que se llamaba Miriam. Miriam, uno asimismo de los significados que podemos mirar de este nombre es rebelión. Ojo, Marta era rebelde. Miriam es rebelión. Estos nombres son importantes ya que Miriam es un tipo de rebelión, pero no en soberbia, no en arrogancia, sino rebelión a la naturaleza que nos es dada en esta tierra. El plan que el Abba tiene con el varón y con la varona o el esposo y esposa es uno, pero eso puede cambiar porque la escritura dice que si el padre da a su hija en casamiento, hace bien, o sea, no peca, no peca, dice. Si le da en casamiento, no peca, porque es un orden, porque es algo que debe seguirse, algo que se cumple. Pero dice, pero si no la da en matrimonio, hace mejor. Entonces, aquí vemos esa función de Miriam, que si se casa, no peca, no comete ningún tipo de transgresión. Pero si se rebeldiza a ese orden, no para mal, se rebeldiza, claro, hace mejor. Y esto era Miriam, porque nosotros vemos que conforme la escritura, la varona, la Isha de quien estamos hablando, tiene un rol en esta tierra. Pero ese mismo rol se puede salir, se puede rebeldizar a ese rol, pero en el cumplimiento de la voluntad del Abba. Y esto era Miriam. La mujercita aquí está, sobre todo la casada, por mandamiento del Abba, por respeto al Abba, por sujeción a la Torá, está ligada a llevar un orden en la casa. Pero esta Miriam dijo no. Miremos más adelante. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba Miriam, rebelión, la cual, sentándose a los pies de Yahshua, oía su palabra. Este es el orden literal, físico, perecible que encontramos. Que claro, las mujercitas deben estar preocupadas de algo. La casada debe estar preocupada de algo. Mientras que quien se revela a ese orden, no, va a estar preocupada de oír, de entender la palabra. Entonces ahora rebeldicémonos, sí, pero en el orden del Abba, conforme esto nos guía. Dice, la cual sentándose a los pies. Esto es hermoso. Cuando uno se sienta, es una señal de reposo, pero también es una señal de comodidad, sentándose a los pies. Toda lava aprendemos que la predicación, los pies son la predicación. Entonces cuando dice que se sentó a los pies, no nos hagamos el cuadro de que se fue al piso y se arrimó y se sentó, sino al contrario, entendamos que encontró comodidad en el anuncio de estas cosas, encontró estabilidad, confort en el anuncio de estas cosas. Y en el verso 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Yo recuerdo hace algún tiempo por boca del Rab aprendíamos
se hacía una semejanza a Miriam y a Marta, o a Marta y a Miriam. Miriam se tomaba como la casa de Judá, perdón, Marta se tomaba como la casa de Judá y Miriam como la casa de Israel. ¿Por qué? Vámonos un ratito al libro de Jeremías, ¿verdad? Libro de Jeremías, del capítulo 3 es. Esto, como le digo, hace una alusión lo de las hermanas. Vemos que tal vez históricamente se dio en ese tiempo, pero para este tiempo nada tiene que ver la historia. Para este tiempo necesitamos extractar la enseñanza para nosotros. En el libro de Jeremías, en el capítulo 3, en el verso 10 dice, con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón sino fingidamente, dice el Abba. Quería leer esta parte de la escritura por lo que en el verso 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Estos quehaceres es lo que hoy por hoy anda invadiendo, hoy de lo cual necesitamos pedirle al Abba guía, dirección. Estos quehaceres son las doctrinas que se vienen dando, que se vienen anunciando por ahí. El mesianismo es algo de que, bueno, Todal Abba en esta parte no ha afectado mucho, pero hay diferentes sectas que van introduciendo uno u otro tipo de enseñanza que son estos que vemos aquí. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Vemos que Marta estaba preocupada de lo literal, de lo que se ve, en servir, en... Asimismo vemos que esto se sigue moviendo, porque hoy dices que se tiene que circuncidar, pero yo tengo 40 años, dice, igual no hay problema, igual se circuncida. No, el mandamiento dice que el octavo día y después se engrandeció y se dijo que ya no en el prepucio, ya no en la carne, sino en el corazón, lo que estorba, lo que no deja que trabaje como se debe. Aquí adentro sacar ese cebo, esa revancha, esa contienda, sacar de ahí. Entonces aquí lo que dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Adón, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Que el Abba nos ayude. No es que tengamos preocupación o despreocupación, perdón, no es que tengamos despreocupación de lo que hacen tal cual congregación, tal cual nación, no, debe ser un dolor en nuestro corazón, mirar que todavía hay mucha confusión y siempre se dice, ¿no? Aprendemos todo el Abba, la confusión, el engaño, la mentira para este tiempo también viene en hebreo porque es algo que a veces cautiva, que llena, pero nuestra amistad con el Ruach es la que nos guía. Entonces dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Si hubiese sido un trato literal, si se hubiese estado hablando de lo predecible, el Adón, quién sabe, le hubiese dicho, sí, Miriam, ayúdale, ves que estamos bastantes, la pobre no avanza. No, pero aquí le sale lo hermoso que tiene el Abba. Respondiendo Yahshua, respondiendo la salvación del Abba, haciendo notoria la salvación del Abba, le dijo, Marta, Marta, rebelde, rebelde, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esto es lo que yo le decía, lo que se hace comparación de nuestros hermanos mayores, la casa de Judá, por quienes debemos interceder, pedirle al Abba que obre la perfecta voluntad de una manera que podamos comprender. Dice, afanada y turbada.
La palabra afanada se puede también entender como confundida. Se decía que muchas cosas se van dando hoy. El otro día se hablaba de una Biblia que tenía fragmentos del Tanaj de la congregación y que está andando por diferentes lugares. Hay cosas que aun cuando salen de aquí con buena intención pueden ser causa de confusión y la rebeldía, porque eso es Marta. Y nosotros tenemos una parte de rebeldía, todas las personas tenemos eso, sea que se manifieste o sea que no, tenemos una parte de eso. Y a la rebeldía le dice afanada, confundida. Cuando uno es rebelde puede terminar confundido, creyendo que se está rindiendo culto al Abba. Se puede estar haciendo las cosas erróneas. Y luego dice, afanada, confundida y turbada. Esto dice, turbada también se puede entender como embriagada, porque es un estado donde la persona se encuentra contento, se encuentra como que alegre, agradecido, feliz. Es un estado que su consciente está mal, pero se encuentra bien, se encuentra contento. Y eso es lo que se está diciendo, que hay cosas que al hombre le pueden alegrar, le pueden contentar, pero no va en dirección de lo que nos enseña la... Dice, con muchas cosas. La palabra cosas dice afanada y turbada con muchas cosas. Vemos que es confundida y embriagada con muchas cosas. La palabra cosas también es dabar. La palabra dice con muchas, afanada y turbada con muchas palabras. No es bueno. Es bueno, verá, investigar libros, pero saber qué tenemos que destruir. No investigar libros para hacerlos como nuestra guía, como nuestra meta. No, necesitamos leer libros para identificar al adversario, para estudiar al adversario, mas no como motivo de inspiración. Y esto aquí le dice, afanada y turbada estás con muchas palabras. No es bueno también escuchar mucho, es necesario tener intimidad, leer, no solamente escuchar, sino buscar. Y en el verso 42 dice, pero solo una cosa es necesaria, solo una palabra, porque yo le acabo de decir que la palabra cosas que dice ahí es dabar, también es palabra, es cosa, asunto, consejo. Dice, pero solo una palabra es necesaria. El que nosotros, el mundo conoce como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, incluso el mundo cristiano evangélico conoce de esa manera. Una sola palabra está hablando de toda la instrucción, armada, ordenada, conforme a la voluntad del Abba, conforme va transcurriendo nuestra vida en esta tierra. Una sola palabra es necesaria. Y Miriam ha escogido la buena parte. Hay muchos, incluso el rap decía el otro día, yo por ahí tengo un midrash que quiero regalar y cosas así decía para que se conozca, ¿no? Él decía así, hay muchas palabras, pero solo una es necesaria. Y esta es una, por más que está, entre comillas, divididas entre libros, capítulos, versos, es una sola. Dice, pero solo una palabra es necesaria. Y Miriam, la quien se rebeló, rebelión, quien es rebelión contra la naturaleza de una mujer en esta tierra, no para mal, sino para agrado del Abba. Dice, pero solo una palabra es necesaria, y quien se rebeló ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hagamos que funcione esa rebelión en nosotros, como se explica, que el Abba nos guarde,
para bien en el orden del Abba, revelarnos a muchas cosas que nos rodea, muchas cosas que hemos asimilado en esta tierra, revelarnos. Y como dice al final, la cual no le será quitada. Nosotros, el Santi decía el otro día, también necesitamos tener un peso, un valor para entrar a la presencia del Abba. Sí, y estas cosas son las que deben contar, deben asentarse en nosotros para tener que presentar. Nadie nos puede quitar, nadie puede llevarse lo que el Abba nos instruya, lo que el Abba nos enseña, pero para tener luego que presentar. Al Abba le damos toda, al Melech Haolam le damos toda, al Kadosh, por el tiempo que tenemos, por la oportunidad que tenemos de abrir este precioso libro, esta heredad, toda a Él, y le damos toda en el Adón Yahshua Hamashiach. Primero el Abba, el día de mañana tenemos reunión de estudio a las 8 de la mañana. Pidámosle permiso al Abba, vamos con alegría. Y a la noche seguimos conectados en la transmisión por este medio. Que el Abba nos guarde y nos dé braja en el Adón Yahshua HaMashiach. Shalom Israel.